Bienvenidos al podcast ACE. ¿Están listos para convertirse en detectives de la comprensión? Muy bien, el día de hoy vamos a leer el libro ilustrado Un caso grave de rayas. En él, vamos a leer sobre una niña llamada Camila que está tan preocupada por lo que todos piensan de ella que le causa un gran problema. Veamos si es capaz de resolverlo o se queda así para siempre. Pero antes, vamos a aprender un importante vocabulario. La primera palabra es habas. Habas es un alimento parecido a los frijoles, de la familia de las leguminosas, de color amarillo o verde. Un sinónimo es frijoles, claro, y en inglés se dice lima beans. La segunda palabra es ungüento. Un ungüento es un medicamento líquido o pastoso que se pone en el cuerpo. Un sinónimo es pomada y un antónimo es veneno. Y en inglés se dice ointment. La tercera palabra es avergonzada. Esto significa cuando una persona se siente humillada o con falta de seguridad. Un sinónimo es abochornada y un antónimo es despreocupada y en inglés se dice embarrassed. La última palabra es inundaron. Inundaron significa llenar por completo un lugar o una cosa. Regularmente con esto nos referimos a estar inundado de agua, pero puede estar inundado de otras cosas. Un sinónimo es llenaron, un antónimo es vaciaron y en inglés se dice flooded. ¡Alto! Envía un mensaje de texto con POD 11 al 866-903-2545 para inscribirte en el podcast y responder las primeras preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué palabra es un sinónimo de inundaron? A. Abrumaron. B. Faltaron. C. Secaron. D. Salieron. Envía A, B, C o D. La segunda pregunta dice así: ¿cuál de las siguientes es la definición correcta de la palabra avergonzar, como se usa en el pasaje? A. Sentimiento de orgullo. B. Comprobar la autenticidad de alguna situación. C. Realizar algún acto de ver algo. D. Sentimiento ocasionado por alguna acción humillante. Envía A, B, C o D. Muy bien, ahora sí, vamos a leer la historia. Un caso grave de rayas, de David Shannon. ¿Perdiste el número de teléfono? Recuerda, envía un mensaje de texto con POD 11 al 866-903-2545 para empezar. ¡Vamos! A Camila Flan le encantaban las habas, pero nunca las comía porque todos sus amigos las detestaban y ella no quería ser diferente. A Camila le importaba mucho lo que la gente pudiera pensar de ella. Una mañana Camila se despertó más preocupada que nunca. Era el primer día de clases y no podía decidir qué se iba a poner. Quería causar una buena impresión a tanta gente. Se vistió y desvistió 42 veces. Nada de lo que se ponía le parecía bien. Por fin se puso un vestido rojo muy bonito. Se miró en el espejo y lanzó un grito de horror. Su mamá corrió al cuarto y, al verla, se le escapó un grito. ¡Santo cielo!, exclamó. ¡Estás llena de rayas! Y era verdad. Camila tenía rayas de la cabeza a los pies. Parecía un arco iris. La señora Flan le puso la mano en la frente para ver si tenía fiebre. ¿Te sientes bien?, preguntó. Sí, contestó Camila. Pero mírame. Vuelve a la cama ahora mismo, ordenó su mamá. Hoy no irás a la escuela. Camila se sintió aliviada. No quería perder el primer día de clase, pero tampoco podía presentarse así. ¿Qué dirían los demás niños?
Además, no sabía qué ponerse con esas rayas horribles. Esa tarde, el doctor Falla vino a ver a Camila. Increíble, exclamó. Nunca había visto nada igual. Dime, Camila, ¿tienes tos, catarro, estornudos, dolores, malestar, escalofríos, calores, mareos, sueño, falta de aire o espasmos incontrolables? No, respondió Camila. Me siento bien. Entonces, dijo el doctor Falla dirigiéndose a la señora Flan, no veo ninguna razón por la que tenga que faltar a la escuela mañana. Aquí tiene un ungüento que le quitará las rayas en unos días. Y si no se le quitan, ya sabe dónde encontrarme. Y se fue. El día siguiente fue un desastre. En la escuela todos los niños se rieron de Camila y empezaron a llamarla Camila Crayola y Camila Caramela. Camila intentó aparentar que no pasaba nada, pero cuando la clase empezó a recitar la promesa de lealtad, las rayas se volvieron rojas, blancas y azules, y su cuerpo se llenó de estrellas. A los otros niños todo esto le parecía fantástico. A ver, Camila, muéstranos unos lunares morados, gritó uno. Y por supuesto, Camila se cubrió de lunares morados. Un tablero de ajedrez, gritó otro, y la piel de Camila se llenó de cuadritos. Pronto, cada cual empezó a decir un color o una forma distinta, y la pobre de Camila cambiaba más rápido que cuando cambias los canales de la tele. Esa noche, el señor Dañino, director de la escuela, llamó a los padres de Camila. Lo siento, señora Flan, dijo, pero voy a tener que pedirle que no mande a Camila a la escuela. Distrae demasiado a los niños. Además, he recibido llamadas de algunos padres que temen que esas rayas sean contagiosas. Camila se sintió muy avergonzada. No podía creer que hacía solo unos días le gustaba a todos y ahora nadie quería estar en el mismo cuarto que ella. ¿Quieres que te traiga algo, cariño?, le preguntó su papá, tratando de que se sintiera un poquito mejor. No, gracias, suspiró Camila. Lo que realmente quería era un buen plato de habas, pero bastante se habían reído ya de ella ese día. Claro, sí, ya veo, murmuró el doctor Falla cuando el señor Flan lo llamó por teléfono el siguiente día. Creo que será mejor que lleve a los especialistas. Estaremos allí enseguida. Una hora más tarde, el doctor Falla llegó con 4 personas con batas blancas largas y los presentó a los Flan. El doctor Tiento, el doctor Cubo y el doctor Tieso y el doctor Shaú, indicó. Los especialistas se pusieron a examinar a Camila. La apretaron, la pincharon, le dieron palmaditas y le hicieron pruebas. Todo era muy molesto. No son paperas, concluyó el doctor Tiento. Ni tampoco sarampión, dijo el doctor Cubo. Definitivamente no es viruela, afirmó el doctor Tieso. Ni insolación, agregó el doctor Chau. Toma esto, le dijeron los especialistas, y cada uno le entregó un frasco de píldoras de distintos colores. Toma una píldora de cada frasco antes de acostarte, dijo el doctor Tiento, y salieron por la puerta principal, seguidos del doctor Falla. Esa noche Camila tomó los remedios. Fue horrible. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se sentía diferente y cuando trató de vestirse, notó que la ropa no le entraba. Se miró al espejo y, allí, mirándola de frente, vio una gigantesca píldora multicolor con su propia cara. El doctor Falla fue corriendo a la casa en cuanto a la señora Flan lo llamó. Pero esta vez, en lugar de llevar a los especialistas,
había traído a los expertos, el doctor Calabaza y el doctor Sandía. Eran los científicos más famosos de la región. Ellos también pincharon, punzaron, observaron y auscultaron a Camila. Los expertos anotaron muchos números. Luego se apartaron para susurrar entre ellos. Finalmente, el doctor Calabaza tomó la palabra. Puede que sea un virus, anunció con autoridad. De pronto, Camila se llenó de bolitas de virus velludas por toda la piel. O quizás algún tipo de bacteria, dijo el señor Sandía, y le brotaron por todo el cuerpo bolitas de bacterias movedizas. Incluso es posible que se trate de un hongo, agregó el doctor Calabaza, y al instante Camila se cubrió de manchas de hongos de distintos colores. Los expertos observaron a Camila y luego se miraron entre sí. Tenemos que volver a revisar estos números en el laboratorio, explicó el doctor Calabaza. Los llamaremos en cuanto sepamos algo. Pero los expertos no tenían ni idea de lo que era, y mucho menos de cómo se curaba. Para entonces en la televisión ya se habían enterado del caso de Camila. Reporteros de todos los canales se instalaron frente a su casa para difundir la noticia sobre el extraño caso de la increíble niña cambiante. Pronto una multitud había acampado en el jardín de la entrada. La casa de los Flan estaba inundada de toda clase de remedios de psicólogos, alergistas, herbistas, nutricionistas, espiritistas, un viejo curandero, un gurú y hasta un veterinario. Cada una de esas supuestas curas no hacía sino empeorar el extraño aspecto de la pobre Camila, hasta que incluso llegó a ser difícil reconocerla. Le brotaron raíces y botellas y cristales y plumas y hasta le salió una cola, larga y peluda, pero nada la curaba. Un día, una mujer que dijo ser terapeuta de medio ambiente afirmó que ella podría curar a Camila. Cierra los ojos, le dijo. Respira hondo e imagina que tú y tu cuarto son uno. ¿Para qué habría dicho esto?, gruñó Camila, y lentamente empezó a fundirse con las paredes del cuarto. La cama pasó a ser la boca, la cómoda la nariz, y dos cuadros que colgaban en la pared los ojos. La terapeuta lanzó un grito y salió disparada. ¿Qué vamos a hacer?, exclamó la señora Flan, sollozando. Cada vez se pone peor. Justo en ese momento, el señor Flan oyó unos golpecitos en la puerta principal. La abrió y vio una anciana dulce y regordeta como una fresa. Disculpen, dijo sonriente, creo que los puedo ayudar. Fue al cuarto de Camila y observó todo con mucha atención. Dios santo, dijo, meneando la cabeza. Lo que tenemos aquí es un caso grave de rayas. De los peores que he visto. Sacó de su bolsa un envase de habas verdes. Esto te curará, dijo. ¿Son habas mágicas?, preguntó la señora Flan. Oh, no, replicó la anciana. No existe tal cosa. Son habas vulgares y corrientes. ¿A qué te gustaría comer habas?, le preguntó a Camila. Camila quería un plastazo repleto de habas más que nada en el mundo, pero todavía le costaba admitirlo. ¡Puah!, dijo. A nadie le gustan las habas. Y a mí menos. Entonces, querida, creo que contigo me equivoqué, dijo la mujer con tristeza, y, volviendo a meter las habas en su bolsa, se dirigió hacia la puerta. Camila vio cómo la mujer se alejaba. Esas habas seguramente estaban riquísimas, y que se rieran de una por comer habas no era nada en comparación con lo que estaba sufriendo. De modo que no lo soportó más y gritó:
Espere, la verdad es que me encantan las habas. Eso pensaba yo, dijo la anciana con una sonrisa. Entonces sacó un puñado de habas y se las tiró a Camila en la boca. ¡Hum! Dijo Camila. ¡Pan! De repente las ramas y las plumas y las colitas movedizas empezaron a desaparecer. Luego todo el cuarto empezó a girar. Cuando dejó de girar, Camila estaba de pie y todo había vuelto a la normalidad. «¡Estoy curada!», gritó. «Sí», dijo la anciana. «Yo sabía que en verdad Camila estaba por ahí, en algún lado», agregó, dándole unas palmaditas en la cabeza. Entonces salió de la casa y desapareció entre la multitud. Desde entonces Camila no volvió a ser exactamente la misma. Algunos de los niños de la escuela decían que era rara, pero a ella no le importaba. Comía todas las habas que quería y nunca más volvió a tener ni el menor síntoma de rayas. ¡Qué divertido! Muy bien, ¿sabes cuál es la estructura de texto de un caso grave de rayas? Recuerda, si perdiste el número de teléfono, envía un mensaje de texto con POD 11 al 866-903-2545 para empezar. Volvamos a la pregunta. ¿Cuál será la estructura de texto? En la historia vi palabras como preocupada, todos se rieron, no quería ser diferente, yo los puedo ayudar, estoy curada, gritó de horror, sollozando, buena impresión, nunca habían visto nada igual. ¿Cuál será la estructura de texto? Recuerda, usa tu separador de estructuras de texto para averiguar cuál es la estructura de texto. Alto, regresa a la encuesta de mensajes de texto para responder la pregunta. ¿Cuál es la estructura de texto del pasaje? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Problema y solución. D. Causa, problema y solución. Envía A, B, C o D. Muy bien, ahora vamos a escribir la idea principal. La oración modelo de la idea principal de toda la selección para este pasaje es: la causa es, el problema es y la solución es, puesto que la estructura de texto era la causa, el problema y la solución. Alto, regresa nuevamente a la encuesta de mensajes de texto para responder la pregunta. Envía tu idea principal. ¿Listo? Muy bien, ahora te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. Mi idea principal dice así: la causa es que Camila siempre estaba preocupada por lo que las otras personas pensaban de ella. El problema es que Camila contrajo un caso grave de rayas. La solución es que ella finalmente admitió que le gustaban las habas. Se las comió, se curó y dejó de preocuparse de lo que las otras personas pensaban. Muy bien. Ahora, pregunta de opción múltiple de la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal para toda la selección? A. Camila Flan se preocupaba demasiado por lo que las otras personas pensaban de ella, por lo que desarrolló un caso grave de rayas. Sus rayas incluso podrían cambiar de color según lo que la gente dijera sobre ella. B. Camila tuvo un caso grave de rayas porque le importaban las opiniones de otras personas. Al admitir que le gustaban las habas, sus rayas se curaron y aprendió a no preocuparse por las opiniones de los demás. C. A Camila le dio un caso grave de rayas. Los doctores especialistas, expertos y todo tipo de personas no sabían qué le pasaba. Finalmente, se curó comiendo habas. D. A Camila le gustaban las habas, pero a otros niños les parecía extraño, así que no las comía. Alto. Regresa a la encuesta de mensajes de texto para responder la pregunta. Envía A, B, C o D. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a escribir un resumen. Recuerda,
Para escribir el resumen, lo que tienes que hacer es extender la idea principal e incluir detalles de soporte para cada parte. Aquí tenemos de nuevo la idea principal. Para cada parte, para la causa puedes agregar algunos detalles de soporte, para el problema también y finalmente algún detalle de soporte para la solución. ¿Listo? Aquí tienen mi resumen. Mi resumen dice así: la causa es que Camila siempre estaba preocupada por lo que otras personas pensaban de ella. Por ejemplo, no comía habas a pesar de que le gustaban porque sus amigos las odiaban. El problema es que Camila contrajo un caso grave de rayas. Esto es, que nadie podía averiguar qué le pasaba a Camila. La solución es que una anciana le trajo habas a Camila y ella finalmente admitió que le gustaban, se las comió y se curó y dejó de preocuparse de lo que otras personas pensaban, lo que curó sus rayas. ¿Te fijaste? Tú puedes agregar detalles de soporte, ampliar la idea principal, dar algunas pruebas de lo que estás diciendo es verdad y con eso tendrás un resumen muy fuerte. También recuerda, tu resumen puede ser bastante diferente a este. Solamente debe incluir la idea principal y algunos detalles de soporte que tú escojas para hacerlo más fuerte. Cosas que estén directamente relacionadas con la causa, el problema o la solución o con todos. Muy bien, ahora ya que escribimos un resumen, vamos a responder a preguntas de opción múltiple del resumen. La pregunta dice así: ¿cuál es el mejor resumen para toda la selección? Bueno, para la selección. A Camila le encantaban las habas, pero no las comía debido a las opiniones de sus amigos. Esto hizo que se contagiara de rayas con las que nadie pudo ayudarla. Un día, una anciana le trajo unas habas. Camila admitió que le encantaban, comió un poco y se curó porque aprendió la lección. B. A Camila le dio un caso grave de rayas. Después de ser pinchada, punzada y estudiada por todo tipo de médicos, especialistas, expertos y gurús, aún así no podía encontrar una cura. Sus rayas incluso cambiaban cuando le daban cosas para probar. Finalmente Camila terminó en las noticias. C. Camila tenía un caso de rayas. Cuando recitó la promesa de lealtad en la escuela, se puso roja, blanca y azul. También se convirtió en una pastilla como su medicina. Le salieron puntos y bolas de gérmenes e incluso se fundió en su habitación. Camila se curó después de comer un plato de habas. ¡Alto! Regresa a la encuesta de texto para responder la pregunta enviando A, B o C. Muy bien, sigamos adelante. Vamos a inferir y con esto terminamos. Recuerda, inferir es usar las pistas del texto más lo que ya sabes y con eso vas a poder inferir. Las preguntas de inferencia dicen así: ¿por qué crees que Camila estaba tan asustada de admitir que le gustaban las habas? ¿Y qué cambió en Camila que hizo que no volviera a tener rayas nunca más? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Muy bien, ahora sí. ¿Por qué crees que Camila estaba tan asustada de admitir que le gustaban las habas? A. Camila tenía miedo de lo que pensaran sus amigos. B. Camila no quería que la gente la llamara rara. C. Camila temía convertirse en una haba. D. Todo lo anterior. ¿Alto? Regresa a la encuesta de texto para responder la pregunta, enviando A, B, C o D. Muy bien, ahora, ¿qué cambió en Camila que la hizo que no volviera a tener rayas nunca jamás? A. Camila aprendió a ser ella misma y no preocuparse por los demás. B.
A Camila le surgieron bolitas de bacterias y de gérmenes. C. Camila comió habas para mantener las rayas alejadas. D. Los médicos descubrieron una cura para las rayas. De nuevo, alto. Regresa a la encuesta de texto para responder a la pregunta enviando A, B, C o D. ¡Excelente trabajo, detectives! No te olvides de seguir escuchando el podcast ACE para que te conviertas en un detective de la comprensión. ¡Hasta luego!